serie de charlas muy centradas en una temática bastante controvertida, ¿no? Pues el tema de Dios y la matemática. Muy difícil. Y bueno, hacer una aclaración al respecto, ¿no? En primer lugar, no va a ser una charla que va precisamente a preocuparse por la existencia o no de Dios, sino más bien para los creyentes y a su obra, para los que no son tan creyentes, la expresión de la matemática de la naturaleza, ¿no? Que se expresa la matemática de la naturaleza. En ese sentido, hecha esa aclaración, comentarles, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, cuando estaba haciendo la graduación, también cuando estaba haciendo el posgrado, yo notaba que había muchos amigos, compañeros de universidad que tenían sus convicciones religiosas muy definidas, ¿no? Respecto a Dios. Y siempre yo no soy muy amigo de las religiones, aunque siempre me ha interesado el tema de la divinidad. Y en ese sentido me gustaba mucho conversar con los compañeros sobre justamente Dios. Y yo notaba que particularmente había muchos estudiantes de matemática muy creyentes que creían en Dios. Y yo les iba preguntando, ¿cómo así crees en Dios? ¿Por qué has escogido matemática y tal? Y ellos siempre me hablaban del término de la perfección, ¿no? Ellos decían, bueno, los amigos con los que pude hablar y que me decían por qué creían tanto en Dios y por qué estudiaban matemática, me decían que estudiamos matemática porque es el modelo de perfección divina que tenemos, ¿no? Justamente hacemos matemática porque queremos entrar en contacto con esa perfección en la que creemos, ¿no? Entonces, esa era la respuesta muy común, incluso en personas que, por ejemplo, practicaban, eran musulmanes, ¿no? Evangélicos, católicos, ¿no? Todos tenían más o menos ese punto en común respecto a la respuesta a mi pregunta de por qué estudias matemática, por qué te gusta la matemática y cómo es eso de que tienes una condición religiosa tan clara, tan fuerte, tan vivencial, ¿no? Y ellos siempre me hablaban de eso, ¿no? Del contacto, de la aproximación que quieren tener a la divinidad a través de la matemática, que podían aproximarse a partir de la matemática a ese grado de perfección al que quieren alcanzar en entender. Eso siempre ha sido esa la respuesta, independientemente de la religión que uno pueda considerar, y eso fortaleció mucho mi idea de lo que debería ser un abordaje del tema de Dios desde el punto de vista de la matemática, ¿no? En ese sentido, esta charla va a ser muy concentrada en los personajes, porque esta cuestión de Dios está muy ligada al ser humano y en particular a los protagonistas de lo que significa la matemática en la historia de la humanidad. Y en ese sentido, voy a comenzar con una afirmación hecha por James, es físico, y él decía que el universo parece haber sido diseñado por un matemático puro, ¿no? Esa era una afirmación muy controvertida en la época, pero que sin lugar a duda él tenía muy buenas razones para pensar así, ¿no? De hecho, su investigación iba mucho en el área de la física teórica, ¿no? Y notaba justamente las herramientas que tenía que utilizar para poder estudiar los temas de física, toda una maquinaria que estaba dentro de lo que nosotros en matemática llamamos la matemática pura, ¿no? Esa matemática que quizás no necesariamente tiene un referente en las aplicaciones o en la vida real. Entonces, esta afirmación de James ya es provocadora, si quieren, ¿no? En el sentido de que establece un vínculo entre lo que significa el diseño, ¿no? Y una entidad que aparentemente realiza ese diseño, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una afirmación muy fuerte la que hace James,
justamente a partir de sus investigaciones en el campo de la física, ¿no? Y luego vamos a ir viendo justamente qué es esto de la matemática pura y aplicada, ¿okay? Esta es otra afirmación de Albert Einstein, esta ya es más conocida, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que la matemática, un producto del pensamiento humano, eso era lo que pensaba Albert Einstein, ¿no?, independiente de la experiencia, se ajuste de modo tan perfecto a los objetos de la realidad física? Era una pregunta que siempre se la hizo y que, fruto de su visión del mundo, intentaba hacer que coincida con sus estudios sobre lo que significan las leyes de la física, ¿no? Luego vamos a volver a Einstein, pero esto también da una idea de cómo a partir casi de toda la historia de la ciencia y de la humanidad en general, siempre ha habido esta cuestión de la matemática y la realidad, ¿no? Y no solamente la realidad física, sino la realidad en términos de las estructuras sociales, por ejemplo, ¿no?, o las tecnologías, ahora que están tan en boga, ¿no? Entonces, en esa época ya era un tema muy fuerte de que la gente abordaba desde muchas perspectivas, ¿no? Los primeros que, digamos así, intentaron hacer un modelo, intentaron establecer una visión del mundo real, de la realidad que incluye el universo y todo, fueron Pitágoras y Platón, ¿no? Justamente ayer en la feria había un grupo que hablaba de los sólidos platónicos, ¿no?, que fueron justamente asociados por estos dos pensadores a los principales elementos que en esa época se consideraban que constituían la base de toda la realidad, ¿no? Las razones por las cuales se establecen estos sólidos platónicos como modelos del universo, justamente le explicaban ayer los compañeros a la gente que venía a exponer, ¿no? Les explicaba lo que significa la simetría, les explicaba lo que significaba, cómo era posible que solo estos cinco tengan esas propiedades tan armoniosas geométricamente hablando, ¿no? Y eso es algo que maravilla, ¿no? Ya cognitivamente es maravilloso, ¿no? Y ustedes y todos nosotros hemos aprendido en geometría qué significa esa perfección, por lo menos en términos geométricos elementales, ¿no? Sin embargo, en esa época ellos ya establecían un modelo del universo muy basado en lo que luego Marcelo antes hablaba de la simetría, ¿no? Y que justamente es la base de todo lo que significa, todo lo que podría representar un modelo o lo que es el universo desde el punto de vista matemático, ¿no? Pero eso, luego vamos a volver a hablar de eso. Otro pensador, ya yéndonos hacia la matemática como disciplina, que establece, filósofo, ¿no?, que establece un vínculo entre la geometría y el modo de pensamiento humano, es Thomas Hobbes. Voy a leerlo en extenso, pero dice: si advertimos, pues, que la verdad consiste en la correcta ordenación de los nombres en nuestras afirmaciones, que es justamente la forma en la cual abordamos los problemas y las teorías de la matemática, la clásica forma de definición, toda esa estructura rigurosa que tiene la forma de trabajar en matemática, la forma de validar el conocimiento matemático. Un hombre que busca la verdad precisa tiene necesidad de recordar lo que significa cada uno de los nombres usados por él y colocarlos adecuadamente. De lo contrario, se encontrará él mismo envuelto en palabras, como un pájaro en el lazo. Cuanto más se debate, tanto más apurado será. Por esto en la geometría, que habla de la geometría, única ciencia que Dios se complació en comunicar al género humano, comienzan los hombres por establecer el significado de sus palabras. Esta fijación de significado se denomina definición y se coloca en el comienzo de todas sus investigaciones. Estas afirmaciones caben muy bien en justamente el oficio del matemático, ¿no?, que es justamente investigar a partir de
definiciones, a partir de estructuras matemáticas que considera, con las cuales trabaja, hace conjeturas, demuestra, ¿no? Y aquí también Thomas Hobbes ya en la época hablaba de Dios, ¿no? Y hablaba de Dios en términos paternalistas, ¿no? Como justamente la concepción de la época que se tenía de Dios, y como una dádiva divina. En sus escritos abunda en esa cuestión también, no solamente respecto a la matemática, sino también a otras disciplinas, especialmente la física y la filosofía. Pero aquí ya se puede establecer cómo la geometría es justamente el parangón de lo que significa la actividad matemática, ¿no? Y aquí viene lo que a mí particularmente nos aproxima más allá a un abordaje más sistemático de esto de Dios y la matemática, ¿no? Los mundos de Roger Penrose, ¿no? Roger Penrose es un físico matemático, es matemático, pero toda su investigación está fundamentada principalmente también en problemas de la física. El mundo de Roger Penrose está constituido por tres mundos, ¿sí? El mundo de la percepción consciente, el mundo de las ideas que tenemos, ¿no? Las emociones, ¿no? Que sentimos, el mundo físico, ¿no? La naturaleza, los fenómenos físicos, y el mundo platónico de las formas matemáticas, que llamaba el mundo matemático, ¿no? Y él hace esta distinción de estos mundos justamente para poder entender lo que significa la matemática en nuestro mundo, ¿sí? Y a partir de este análisis que hace de estos tres mundos, ¿no? Esa distinción que establece entre estos tres mundos, también aparecen los misterios de estos tres mundos, ¿no? Es un poco, para hacer una analogía, es la problemática que hay entre el problema central de la física hoy en día, el vínculo que hay entre el mundo de lo muy chiquito y el mundo de lo muy grande, que esencialmente están vinculados, pero que no hay las herramientas que puedan hacer esa unificación. Entonces, el mundo de la realidad física, ese es el misterio de que Roger Penrose hoy mismo sigue estudiando, ¿no? El mundo de la realidad física parece obedecer leyes que en realidad residen en el mundo de las formas matemáticas. Este era el primer misterio que establece Roger Penrose respecto a esta distinción que hace entre los mundos del pensamiento intelectual, el mundo físico y el mundo de la matemática como la conocemos, ¿sí? Y dentro de lo que es este debate que se establece en esa época, aparece también un premio Nobel, Eugene Weaver, ¿sí? Que ya justamente habla de estos misterios, intentando articular estos mundos a partir del mundo de la física. Dice: el milagro de la articulación entre el lenguaje, la matemática y la formulación de las leyes de la física es un obsequio maravilloso que no comprendemos ni merecemos, ¿no? Deberíamos estar agradecidos por ello y esperar que siga siendo válido en ulteriores investigaciones y que se extienda para bien o para mal, para nuestro placer o incluso para nuestro desconcierto, a otras ramas del conocimiento, ¿no? Esta afirmación de Eugene Weaver es incluso es muy esclarecedora de la incertidumbre que causa analizar esta cuestión del intelecto humano, del mundo físico, del lenguaje y la matemática, ¿no? Y al mismo tiempo nos da una idea de cuánto se espera de este proyecto, es el programa de Penrose, ¿no? De este proyecto de establecer esas vinculaciones para poder entender justamente el universo en el que vivimos. El otro misterio de Roger Penrose dice: las propias mentes que perciben el reino de nuestra percepción consciente se las han arreglado para surgir del mundo físico. Este es otro de los misterios que Roger Penrose establece y que estudia controvertidamente, y que se da un paso en sus investigaciones, ¿no? ¿Cómo ha podido la mente nacer de la materia? Es la pregunta que se hace Roger Penrose aquí, ¿no?
teniendo en cuenta la complejidad del pensamiento humano, del pensamiento que tenemos, y lo que significa la materia en sí como una entidad física. Entonces, es, como les digo, es un programa que tiene Roger Penrose respecto a su abordaje de la conciencia, de los tres mundos que él distingue en sus estudios. Y el tercer misterio es: por medio de algún milagro, esas mentes han sido capaces de acceder al mundo matemático y descubrir o crear y dar articulación a un capital de formas y conceptos matemáticos. Y aquí las comillas son también esclarecedoras, sigue siendo algo que no tiene una explicación muy convincente hasta ahora, ¿no? Ella le llama milagro a la forma como hemos podido acceder a ese conocimiento matemático con el tiempo, ¿no? Y nuevamente, Roger Penrose no se podría decir que es una persona religiosa, ¿no? Pero admite, ¿no?, la incomprensión de este hecho fáctico, que es cómo nuestra mente accede al conocimiento matemático, ¿no? Y es un problema muy complicado que involucra cuestiones no solo de la física, sino también de otras disciplinas, ¿no? Y Roger Penrose, a través de su trabajo, que justamente va en el ámbito de la cosmología, ustedes saben, Roger Penrose es un estrecho colaborador de Stephen Hawking, ¿no? De hecho, es como quien dice el brazo matemático de Stephen Hawking, ¿no? Entonces, toda la teoría de agujeros negros, toda la teoría de lo que significa la forma del universo, que es uno de los problemas centrales también en el entendimiento de lo que significa Dios. Todos esos problemas han sido abordados justamente con herramientas matemáticas muy complejas, ¿no?, pero matemáticamente muy bellas, ¿no? Entonces, y que justamente nosotros, quienes nos dedicamos a este oficio de la matemática, con las cuales nosotros desde muy temprana edad tenemos contacto, ¿no? Y justamente los quienes estudian física también deberían establecer un contacto muy íntimo, muy cercano a lo que significa la matemática, pero esa matemática formal, rigurosa, ¿no?, que involucra pensamiento abstracto, generalizaciones, conjeturas, etc., ¿no? Eso es algo que un físico con esas herramientas puede llegar muy lejos, ¿no? Stephen Hawking mismo admitió en uno de sus escritos que el alcance de su teoría solo ha podido tener validez en las comunidades académicas justamente por la fortaleza de, digamos, el músculo matemático que tenía sus resultados, ¿no? Y lo mismo vale para la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? La historia ustedes ya la conocen. Entonces, Roger Penrose en ese sentido es una persona que ha ido un poco más allá de lo que significa la comprensión del universo como algo físico. Actualmente se dedica a estudiar lo que significa el pensamiento humano, la computabilidad, la computación específicamente, y los mecanismos como matemáticamente se puede abordar el problema del razonamiento, etc., ¿no? Entonces es uno de los referentes fundamentales que hoy en día en lo que significa estudiar la naturaleza de la matemática como en su relación con el ser humano y con lo que algunos podrían llamar Dios, ¿no? Entonces, sin embargo, Roger Penrose tiene un punto de vista muy respecto a esta controversia de si ese programa tiene futuro o no, porque es una persona que recibe muchas críticas respecto a sus teorías. Aparece Alan Bennett en un libro, en una novela, con este diálogo que justamente también habla de la relación entre Dios y la matemática, ¿no? Y en comentarios de Alan Bennett dice de que en particular este pedazo de su obra la ha sacado justamente de poder intentar entender los escritos de Penrose respecto a la mente y cómo se razona matemáticamente, el origen del pensamiento matemático, ¿no?
Es un diálogo entre la Trinidad, dice Foster, la Trinidad sigue pareciéndome confusa, Señor. Y les responde, 3 en 1, 1 en 3. Está meridianamente claro. Si tienes alguna duda, consulta con tu profesor de matemáticas, ¿no? Esto es ya también una idea de cómo poco a poco esta idea de la matemática y Dios, el vínculo de la matemática con lo que significa la comprensión de la divinidad, se involucra incluso en los ámbitos literarios. En la literatura hay muchos referentes respecto a esto, ¿no?